Desde este momento comenzará un recorrido por los temas que le son propios a nuestros pueblos. Con Marayira Chirinos, Latinoamérica habla. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, como siempre, a través de la Radio del Sur 98.5 FM en Caracas y toda esa red de emisoras que nos siguen más allá de las fronteras venezolanas. Estamos, como siempre, en nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la coordinación general de la estación, Yelixa Vázquez en la producción de este espacio informativo, Carlos Escobar en los controles técnicos y ante los micrófonos Marayira Chirinos. Vamos a abordar temas interesantes, temas delicados, temas que nos preocupan y que nos ocupan para el análisis. Esto es Latinoamérica Habla. Bienvenidos. Aquí estamos como siempre, Latinoamérica habla de tantos temas. Hoy vamos a abordar uno, por demás, muy delicado, que toca la fibra más sensible de muchos, la pederastia. Pero en este momento queremos hacerlo desde una voz que considero autorizada, porque no solo conoce del tema, ha sufrido en carne propia lo que representa este delito. Y para empezar quisiéramos dejar claro que vamos a separar el tema de lo relacionado con la religión, con la fe. Queremos que quede muy claro el hecho de que se trata de un flagelo que está vinculado con algunos ministros de la Iglesia, con representantes de la Iglesia Católica, que no podemos para nada condenar una religión por sus devotos ni por sus máximos representantes. Vamos a hablar de este flagelo de la pederastia que ha tocado a nuestros pueblos, que ha tocado a nuestra Latinoamérica. Hay cruzadas contra algunos sacerdotes que están escondiendo detrás de su sotana este delito para hacer daño a niños. La lucha la está emprendiendo de la mano de otros tantos movimientos sociales, una guatemalteca nacionalizada mexicana, que hoy saludamos con un fuerte abrazo, con un mensaje de solidaridad para con su lucha. Le damos la bienvenida a Julia Mercedes Klug. Julia, es un verdadero gusto para la Radio del Sur poder contar con tu participación en el programa, con tu experiencia, con tu sapiencia en torno al tema, en medio de un tema que sabemos te ha tocado de cerca, eres muy sensible a eso, pero se ha convertido en tu premisa de vida, en tu lucha permanente para seguir avanzando. Bienvenida. Muchas gracias, bendita sea Venezuela. Gracias por esta oportunidad que nos dan de que nos escuchen alrededor del mundo. Como tú comentabas al principio, no estamos en contra de la fe y mucho menos en contra de las religiones. Estamos en contra de los personajes que se escudan en ellas para abusar de los niños. Eso es algo muy difícil de que mucha gente entienda, porque mucha gente confunde nuestra manifestación con estar denigrando o atacando a la iglesia. La iglesia somos nosotros.
ellos son una institución, pero dentro de esa institución también hay personas buenas. Hay sacerdotes nobles que siguen al pie de la letra lo que Cristo nos vino a mostrar, pero en su mayoría hay sacerdotes, como todo ser humano, que come, que duerme, que va al baño, pues natural que se les antoja tener una relación. Desgraciadamente, no tienen la relación con quien debieran tenerla, sino utilizan a las criaturas y no tienen mucha gente la idea de cómo nos trastocan la existencia. Y lo digo así porque yo fui abusada por un sacerdote católico en mi natal Guatemala, un sacerdote que le llamaban el Padre Chemita. Y esa triste historia justamente es la que marcó tu vida, la que tú aprovechaste para llevar adelante esta lucha, para ayudar a los demás. Y si nos permites, nos gustaría pues conocer de qué manera tú lograste superarlo para poder convertir esta triste experiencia en esa premisa de vida, de lucha por los demás, para que no se repita historias como la tuya. Sí, cómo no, mi amor. Mira, yo crecí en Guatemala y mi abuela era sumamente católica, sumamente fanática. Y en Guatemala se acostumbra a vestir a los niños de blanco para que carguen a la Virgen, sobre todo a las mujercitas. A los niños los visten de morado y los niños cargan a Jesucristo, para hacernos sentir el dolor que sufrió María, eso va con las niñas, al haber perdido a su hijo. Y a los niños el dolor de la crucifixión de Cristo, haciéndonos sentir que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando uno es pequeñito, todo esto le llega al fondo del alma. Yo veía cómo cargaban a la Virgen María y la Virgen con sus lágrimas que le pintan, ¿no? Y decía, yo quiero cargar a la Virgen, yo quiero ser una niña de blanco. Entonces mi abuela me empezó a llevar a la iglesia y yo fui una niña recogida. Mi madre murió de parto cuando yo nací, mi padre me regaló y con esta familia fue con la que viví esta amarga experiencia. Entonces yo le decía a la abuela cuando el padre me empezaba a tocar, le decía, abuelita, mire, el padre me agarró aquí, me decía, cállate la boca, no digas nada. Y me seguía llevando. Al otro día era por otro lado y le decía, abuelita, mire, el padre me hizo así con la lengua, cállate la boca, ya te dije, no digas nada. Y me seguía llevando. A los 15 días, el padre abusó de mí, pero yo no sabía qué me había hecho. Yo tenía 7 añitos y hace 60 años, pues eres totalmente ignorante. Y cuando salí con mis manitas llenas de sangre, yo le decía, abuelita, el padre se me montó. Y lo que mi abuela me respondió fue, cállate la boca, no digas nada, porque si decís algo nos pueden matar. Y yo me quedé callada, en mi casa no dije nada, yo me quedé en un rincón, me ponía a llorar solita y me metí como un caracolito hacia adentro de mi concha, no pude reaccionar como tal vez debería de ser. En medio de la inocencia, en medio del dolor, del abandono y de la poca solidaridad quizás también por la ignorancia de la persona que estaba a su cargo, de su propia abuelita. Eso me lleva a preguntarte, Julia, ¿qué se puede hacer desde la familia, al margen de la situación in situ, del delito in situ que se está cometiendo? ¿Qué debemos hacer nosotros como padres, como madres, como abuelos responsables de la vida, del crecimiento, de la formación de nuestros pequeños en casa? Mira, mami, esa es la misión que yo me he tomado como bandera. Estar en la banqueta enfrente de la Catedral Metropolitana de México, hablando con los padres de familia, con los hermanos, con los tíos, con quien se para a escuchar mi voz y decirles que a los niños hay que hablarles desde pequeñitos, de que ellos, su cuerpo es un tesoro sagrado que nadie debe de tocar de manera incorrecta, y mucho menos un líder de cualquier religión, porque no es posible que ellos se escuden en que representan a Dios y cometan este crimen, porque violar a un niño es un crimen y lo digo yo que lo viví. Esa es una práctica, tú nos cuentas que fue en Guatemala, sabemos que en México también hay casos importantes. Bueno, realmente es un flagelo que afecta a muchos países del mundo. Sí. ¿Cómo decidiste
tomar las riendas de esta lucha tan particular, una lucha que de paso asumiste de una manera bastante creativa, con una fuerte carga de crítica y todo para generar el impacto que en efecto has logrado. Cuéntanos también cómo ha sido ese proceso y de qué se trata exactamente esta manera de llevar adelante tu campaña. Bueno, mira, yo toda mi niñez la pasé encogida, metida dentro de mí misma con mucho miedo. Cuando yo me vengo de Guatemala a México tenía 17 años. Y yo me escapé de mi país porque yo quería encontrar el verdadero amor, yo quería encontrar la libertad, porque yo fui una niña muy maltratada, fui una niña abusada en todos los sentidos, física, verbal, emocional y moralmente. Cuando llego a México me doy cuenta que hay una periodista muy importante en este país que se llama Carmen Aristegui y otra que va al nivel con ella que se llama San Juana Martínez, denunciando los abusos sexuales de dos sacerdotes diferentes. Una denunciaba a Marcial Maciel, el récord de Guinness de este país en violaciones de niños. 3,000 niños violados, incluyendo sus propios hijos. Y San Juana Martínez denunciaba a Nicolás Aguilar Rivera, sacerdote primo de Norberto Rivera Carrera, el cardenal primado de México, protector de estos dos sinvergüenzas. Y ahí yo sentí como que me había corrido un toque eléctrico todo el cuerpo, de la desesperación, de la angustia de ver que muchísimos miles de niños habían sido violados igual que yo y que nadie los defendía. Entonces dije, hoy me importa muy poco mi familia, me importa muy poco lo que digan los demás y voy a salir ya estando vieja a gritar, yo fui violada por un cura, sé lo que duele, sé lo que te marcan y no voy a permitir yo, Julia Klug, que haya un solo niño violado más en ningún país del mundo y voy a ir de calle en calle si es posible y lo primero que hice fue meterme hasta el altar de la catedral a gritarle al cardenal Norberto Rivera que dejara de encubrir a curas pederastas y que especialmente entregara a su primo Nicolás Aguilar Rivera, que está demandado en Los Ángeles, California por haber abusado de más de 200 niños entre México y Los Ángeles, California. Te has convertido en una figura emblemática, Julia, en tu país, y digo tu país porque en definitiva te adoptó como ciudadana mexicana, te sientes allí pues identificada con la realidad mexicana, con lo que te ha ofrecido desde tan joven, y te has vuelto emblemática por la lucha y por la manera como la has llevado adelante. Te vistes como un sacerdote. Y además que le colocas le agregas como unos elementos bien particulares que generan mayor atención y mayor impacto, y eso te ha generado pues posiciones encontradas, críticas, personas a favor. También háblanos de esto para poder identificarte, porque estamos seguros que más de una vez hemos podido escuchar y ver sobre tu lucha en diferentes medios, quizás no como se debería, quizás no con la sobredimensión que debería tener en los medios de comunicación temas como este, porque conocemos muy bien el comportamiento de los medios, pero para eso estamos medios como la Radio del Sur, como Telesur, y además de tantos medios alternativos, populares y comunitarios que también nos damos a la tarea de dar a conocer esta verdad. Cuéntanos cómo ha sido eso también. De informar. Sí, mira, yo me di cuenta que cuando empecé la gente sí me volteaba a ver, pero se seguían. Yo ponía cartulinas con letreros donde decía cárcel a los curas pederastas o el clero no tiene llenadero y cosas así. Me veían y se seguían. Y una ocasión se me ocurrió vestirme de sacerdote. Y vi que la gente se quedaba parada, me escuchaba y me di cuenta que llamaba más la atención de esa manera. Entonces después me hice un traje de papa y después me hice un traje de monja, porque también el pleito es casado con las monjas, porque al principio yo creí que solo los curas violaban niños. Pero resulta que las monjas también violan niños. Wow. Las monjas también obligan a las niñas a tener actos sexuales con ellas, como niñas con una monja, o sea, las obligan a tener sexo oral. Entonces son cosas que mucha gente no sabía, que mucha gente no entendía. Empecé a comprar libros de historia del Vaticano, de todas las cochinadas que hacen desde adentro, y empecé a informarle más a la gente, me empecé a empapar de más cosas. Y pues esa es la realidad, va mucha gente de Venezuela, que Dios los bendiga, y me han visto ahí en el Zócalo capitalino, me graban, se han llevado fotos conmigo, sé que tengo muchos admiradores por Venezuela,
Y Telesur me ha grabado en infinidad de marchas, porque yo no nada más traigo un pleito casado con los violadores de niños, sino también con las injusticias que se dan en nuestros países de América Latina. Eres promotora de muchas causas sociales. Justicia sobre todo, todas las luchas que tengan que ver con justicia, ahí está Julia en todas las marchas, ahí me ven. E incluso hubo quien me apodó, dicen, ay, es que ahí viene la ajonjolí de todos los moles. No sé si sepas que hay una comida en México que es el mole poblano, y le ponen unas semillitas que se llama ajonjolí como adornito. Entonces alguien me apodó así, ahí viene la ajonjolí de todos los moles, porque estoy en todas las luchas, pero que tengan que ver con justicia. No en cualquier lucha me meto. Te vimos en la lucha por por la educación, la de los profesores, no hace mucho. Fíjate, Julia, que hemos hecho hincapié en este flagelo dentro de la Iglesia Católica, pero esto me lleva a preguntarte si conoces de otras religiones. ¿Esto ocurre en otras religiones? ¿Se ha denunciado esta práctica? Ajá. Conozco aquí, tenemos una religión que se llama La Luz del Mundo, y el líder de esta religión también abusa de las niñas, pero ahí hay otra cosa, hay de las mismas familias de creyentes en esta religión que le ofrendan a sus hijas al líder. Y eso también es una forma de abuso, es una forma de crimen, porque no puedes entregar a menores de edad a niñitas para que un líder se goce de ellas, ¿no? Porque ¿qué puede disfrutar una criatura de una relación sexual? Pero se encubre igual el delito como pasa con la Iglesia Católica como máximo poder. Ajá. No, fíjate que eso es lo que yo le tiro mucho a este tipo de pleito que traigo con el clero católico, porque aquí han encarcelado testigos de Jehová que han abusado de jovencitas o de jovencitos, los han encarcelado. A los cristianos también hay líderes cristianos encarcelados, y a los de la Iglesia Católica no los detienen, incluso a uno que los denuncia, como en mi caso, a mí intentaron meterme 7 años a la cárcel cuando el cardenal Norberto Rivera me aventó con su camioneta blindada y me dejó paralítica. Todo el 2008 yo estuve con mi columna vertebral fracturada, y hay fotos de los medios aquí de La Jornada, pues Carmen Aristegui me entrevistó, algunos pocos medios que son honestos, que sí informan igual que lo hacen ustedes. Y después me mandaron matar a mi propio hijo, a mi único hijo varón. Me dijeron que le parara a lo que hacía en contra de ellos o me iban a dar donde más me doliera, pero me lo dijeron con palabras altisonantes. Wow. Y cumplieron con la promesa. Al tercer día de esa amenaza, mi único hijo estaba muerto. Dios. Le provocaron un supuesto accidente en el avión, él era piloto aviador de la Fuerza Aérea. Lo mataron para callarte la boca a ti. Le manipularon el control del bastón de mando al avión de mi hijo para que se matara y con eso darme una lección a mí. Pero eso te inyectó más fuerza. Pues yo se los dije, creyeron que al matar a mi hijo, le dije, me iban a callar, pues se equivocan porque me inyectaron pólvora, porque ahora no nada más es por los niños violados, ahora es por la sangre derramada de mi hijo. Y pues he hecho cosas muy fuertes, cosas que ya no saben cómo parar, me siguen amenazando a muerte, ahorita me tienen con una amenaza de que me van a cortar la cabeza y la van a hervir. Están los videos en YouTube de los niños de las huestes del Papa, que fueron quienes me fueron a amenazar la última vez. Levanté denuncia llevando las fotos y los videos, y la justicia en México brilla por su ausencia, porque en lugar de castigarlos a ellos me amenazan con que me tengo que quitar de la calle de manifestarme, porque según ellos dicen que yo estoy perjudicando a la fe, que con mis manifestaciones estoy haciendo que la gente cambie. Yo lo único que estoy pidiendo no es que cambien de religión, sino que cambien su actitud hacia la institución. En todo caso, ¿cómo sientes tú que ha surtido efecto esta lucha que tú has emprendido desde hace tanto tiempo? ¿Ha tenido un real impacto en el país? Sí. ¿Crees que se ha extendido también a otros países del continente? Bastante impacto, porque a mí me han venido a entrevistar, así como ustedes aquí en persona vinieron a entrevistarme de Irlanda, vinieron a entrevistarme de Brasil, vinieron a entrevistarme de España laica. O sea, vienen de otros países del mundo a entrevistarme a mí, porque dicen que vieron los videos, que porque escucharon de que alguien aquí se manifestaba de una o de otra manera. Pero más allá de la difusión de la información, Julia, ha cambiado. ¿Ha cambiado? Aquí, ajá. Sí. Mucha gente ha dejado de ir a la Iglesia Católica, y ese es el coraje que me tienen, porque mucha gente, yo les digo, Cristo no cobra, Cristo nos ama, Cristo no es mercancía. ¿Por qué tienes que entrar a un templo a pagar
porque te den la bendición cuando la bendición viene de arriba. ¿Por qué están comerciando con lo sagrado? Entonces aquí más del 8% de la gente, se ha salido del clero católico, de ir a los templos, y yo no les digo que se cambien de religión, que crean en un Dios todopoderoso, y si quieren creer en la Santísima Virgen María también, pero que no estén comerciando con la persona, con la necesidad espiritual de la gente. Entonces sí ha cambiado en las escuelas la gente, porque también me acerco ahí y me dicen que qué bueno que tenga la oportunidad de hablar con los niños para que ellos mismos se defiendan y se cuiden, ya sea del papá, del tío, del abuelo, del hermano, del maestro, del político, de quien sea que les toque, que denuncien, que griten, que muerdan, que pataleen, que no se dejen tocar, y que los papás, abuelos o tíos o persona que esté encomendada de los niños, que les crea, que les entienda, que les escuche, porque culpa de que muchos padres están tan fanatizados, les dicen a los niños que no mientan y los castigan cuando no se dan cuenta que en realidad les han abusado. ¿Y legalmente ha surtido algún efecto? ¿Has visto que se ha condenado este tipo de hechos, legalmente hablando? No, aquí en México no, porque ahorita hubo un sacerdote que violó a más de 100 niños en San Luis Potosí, y el mismo equipo de abogados católicos que tiene el clero aquí en México fueron a defenderlo y lo sacaron. El cura que violó a más de 100 niños ahorita está libre en España. Se los llevan. Saben que España también es un país que tiene muy metido el apoyo a los religiosos corruptos, porque esa es la realidad, y se lo llevaron para allá y el señor anda allá. El que violó a más de 200 niños, que es Nicolás Aguilar Rivera, pariente del cardenal, sigue libre y tiene varias demandas en Los Ángeles, California, pero está protegido por las autoridades mexicanas como por el cardenal. Y el cardenal es uno de los que debiera estar ya enjuiciado, porque él ha encubierto a miles de curas pederastas en México, y el Papa ahorita actual lo premia con darle un puesto dentro de algo de los dineros en el Vaticano. ¿Cómo es posible que, sabiendo que este señor encubre pederastas, en lugar de castigarlo, lo premian? Esas son las actitudes que le duelen a uno como ciudadano, como católico, porque yo sigo siendo católica, soy católica por herencia, ya no por convicción, porque ellos no me demostraron que merecen ni mi respeto ni mi cariño. Mi respeto y mi cariño se lo doy a mi Señor. Quisiera aprovechar estas palabras también para que nos digas desde ese sentimiento cuál es la recomendación que tú le das a esos movimientos sociales que también mantienen una lucha por esta causa, por otras tantas, para configurar y para sumar, para unir los esfuerzos, ahora que estamos en este principio de integración regional. ¿Cómo hacer para que esta lucha no se diluya, sino que por el contrario más bien se fortalezca? Yo lo que le pido a las personas del mundo, porque somos únicos, el planeta es nuestro, las fronteras las pusieron los políticos, y entre nosotros como seres humanos no debe haber fronteras. Entonces yo le pido a todo el planeta que si tienen conocimiento de estas situaciones tan aberrantes que están cometiendo algunos clérigos, que denuncien, que si en sus países sí existe justicia, que tomen el sartén por el mango y que esos malos servidores de la iglesia vayan a la cárcel, sean enjuiciados y retirados de volverse a parar frente a un altar o frente a cualquier templo que sea. Y que nos unamos, que no nos echemos, como en mi caso tú lo dices y bien dicho, hay mucha gente que me tira y me dicen cosas horribles. Yo ni soy hereje, ni soy sacrílega, ni soy todo lo que me ponen, incluso dicen que prostituta, pero pues Jesucristo defendió a la Magdalena pecadora, ¿no? Él dijo que tirara la primera piedra al que se encontrara libre de pecado. Y lo que yo les digo, yo no estoy criticando, estoy denunciando. Yo no hablo mal de la fe ni de la religión, sino de los pocos delincuentes o muchos que se escudan en ella para sus perversidades. Yo le pido a la gente que se sume a nuestra lucha, que sigamos denunciando, pero más que nada que creamos en los niños, que platiquemos con ellos, que les hagamos sentir que ellos son lo más importante de nuestras vidas y que lo que a ellos les sucede nos lastima a nosotros.
y tenemos que decirles que siempre hablen con la verdad, que nunca se callen y nosotros tenderles la mano y nuestro corazón, un abrazo solidario para esos miles de personas que fueron violados en su infancia y que ahora son adultos, que no tengan miedo y que no sientan vergüenza de decirlo, porque no somos responsables de las aberraciones de unos enfermos mentales que se ponen sotana. Julia Mercedes Klug, ha sido un verdadero gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias y viva Venezuela y viva su estación, porque yo sé que siempre andan aquí. Telesur es lo máximo para mí, los he visto en todas las marchas y en muchos lugares de aquí de mi país y los amo. Y la señal hermana, la Radio del Sur, por la cual estamos saliendo, por donde estamos saliendo para América Latina y el resto del mundo. Julia Mercedes Klug, su lucha, ya lo he dejado claro, no es un ataque contra la religión, es una lucha por la justicia, tema por demás delicado el que decidimos abordar el día de hoy, pero es necesario, la pederastia. Vamos a hacer una pausa, al regreso tendremos otro tema por demás interesante aquí en Latinoamérica Habla, ya volvemos. Ya regresa Latinoamérica Habla.